Bienvenido. Bienvenido aquí a la Maga de los Cristales. Bueno, para los que no nos conozcáis, pues Paco Puebla es mi marido, a la par que escritor, historiador, y, y hoy vamos a hablar, vamos a unir un poquito estas dos cosas, porque esta semana he estado trabajando, haciendo una investigación sobre cristales y sobre la historia de los cristales a lo largo de la humanidad, desde cuando están presentes y de qué modo están presentes. Y bueno, todos sabemos que están siempre desde Egipto. Yo creo que lo que se conoce sobre todo de los minerales es pues cuando en Egipto los utilizaban para hacer pues escarabajos, bueno, para un montón de cosas, pero siempre con fines de curación y también fines rituales y místicos. Pero en esta investigación me ha parecido, me ha parecido que hay algo de lo que no normalmente no hablamos o no se habla, y es de esta presencia de los cristales en el Antiguo Testamento, sobre todo en el peto de Aarón. Entonces, os voy a contar así muy brevemente una breve introducción de lo que es el peto de Aarón, por si no lo conocéis, que es un peto que llevaba el sumo sacerdote en el corazón. Sobre el corazón era una tela cuadrada, una tela doblada. Ahora nos contará también Paco un poquito más el significado de esta tela. Y esa tela llevaba engastados en oro cuatro hileras de tres piedras, de tres cristales. En total había 12 cristales. Entonces, vamos a contar un poquito, pues, sobre todo vamos a empezar por el principio, vamos a dar un contexto histórico a esto, Paco, si te parece. Ujú. Cuéntanos de qué época estamos hablando. Muy bien, bueno, pues hola por mi parte. Bueno, o sea, todo esto parte de los orígenes de la tradición hebrea, como es lógico, ¿no? Y como no puede ser de otra manera. Todo lo que tiene que ver con lo hebreo, pues es como muy misterioso y muy difuso en el tiempo y muy difuso en la documentación y bueno, en realidad es todo como muy nebuloso, ¿no? No hay documentos de ningún tipo que avalen nada de lo que se habla en el Antiguo Testamento, a pesar de que puede haber algunos que digan que sí, pero lo cierto es que no hay documentos, no hay documentos. Entonces todo parte básicamente de un hecho que es la salida de Egipto de ese pueblo israelita, porque se supone que estaban en Egipto esclavizados y los egipcios se las estaban haciendo pasar canutas, ¿no? Hablando así coloquialmente, ¿no? Cuando esto estamos hablando de un arco histórico que puede ir pues desde el siglo XV pues hasta el XIII o el XII antes de Cristo, o sea, desde el 1500 más o menos hasta el 1200, que son 300 años, o sea, hay mucho margen, mucho arco. En ese periodo se supone que los hebreos salen los hebreos y los israelitas salen de Egipto y sale de Egipto, pues digamos que comandados por un señor que se llama Moisés o Moses y por su hermano mayor que era Aarón. Digamos que Moisés era bueno, la forma laica, digamos, de ese triunvirato, y Aarón era el sacerdote, o sea, el que ejercía las funciones litúrgicas y el que hacía las cosas, digamos, sagradas, ¿no? Cuando sale el pueblo hebreo o israelita, sale de Egipto, pues bueno, pues son muy famosas las películas de Hollywood, que se pasan 40 años en el desierto, dando vueltas como locos en el desierto, sin comida, sin bebida, millones de personas ahí caminando hambrientas. Entonces, digamos que en todo ese periplo, ellos a quienes se deben es a su Dios, a su Elohim, que en este caso es Yahvé. Y Yahvé les va dando instrucciones a lo largo de todo ese camino hasta que al final lleguen a Canaán, a la supuesta tierra prometida, y les va dando instrucciones a lo largo de ese camino. Y esas instrucciones las da de una manera muy particular. O sea, es decir, que les manda hacer, digamos, antes de que se hiciese el templo de Salomón en piedra y tal, pues les manda hacer un pequeño templo de Salomón
pues transportable y, bueno, de un poco de andar por casa. Y ese pequeño templo de San Lomón es el que conocemos básicamente como tabernáculo. Ese tabernáculo en el fondo no era más que una tienda de campaña que movían de aquí para allá. Lo que pasa es que era una tienda de campaña con unas partes muy concretas y que sobre todo tenía mucho que ver físicamente con lo que en gran parte era un templo egipcio, porque no olvidemos que los israelitas de donde salen es de Egipto. Entonces, en el interior de ese tabernáculo, ese Elohim llamado Yahvé, pues se comunica en principio tanto con Moisés como con Aarón y les da instrucciones. Y se comunica de una manera muy precisa, les da instrucciones de todo tipo, o sea, de hecho, todos los mandamientos que se supone que tiene la tradición hebrea, no solo los 10 famosos que conocemos todos de las tablas y tal, sino todos esos mandamientos de cómo se tenían que vestir, cómo se tenían que comportar, cómo tenían que llevar el pelo, cómo se tenían que lavar, o sea, todo, absolutamente todo, lo reciben, digamos, en esas comunicaciones que hacía Aarón con Yahvé, que son más de 600, o sea, es una auténtica burrada. Y esas comunicaciones las hacía sobre todo Aarón a través de un peto que es el peto del que estamos hablando hoy o del que vamos a hablar hoy. Entonces ese peto era una especie como de interfaz de comunicación entre Aarón, el peto, el arca de la alianza, que debía de funcionar un poquito como radio quizás, y el mismo Yahvé. Y entonces ese peto y esas vestiduras de Aarón son en parte las que transmitió Yahvé a Aarón para que se pudiese dar esa comunicación. O sea, es decir, que funcionaba un poquito como si fuese una especie de circuito eléctrico, de circuito electrónico. Bueno, vamos a contar las piedras que estaban engastadas en este peto. Nos hemos ya venido muy arriba desde el principio contando ya esto, ¿no? Que nuestra opinión, nuestra sensación, como tú dices, no hay registros realmente documentados ni históricos de todo esto, solo aparece en el Antiguo Testamento. Pero bueno, al ver cómo relatan esta historia y lo que podría significar, pues sí que tenemos esa sensación de que esto podría ser un mecanismo de comunicación, ¿no? Es muy interesante, por un lado, que ese peto vaya sobre el corazón, o sea, que el corazón es ese lugar intermedio que une chakras superiores con chakras inferiores y une lógicamente lo que es el espíritu con la materia, que esa es la figura también del sacerdote, ¿no? En el carta del tarot, el sumo sacerdote, una de las cosas que simboliza es eso, ¿no? Esa conexión entre lo de arriba con lo de abajo, ese puente de comunicación, ese canal de comunicación. Entonces es muy curioso que este peto fuese siempre, tuviese que tener colocado sobre el corazón. Es una especie como de panel de control para activar ese mecanismo de comunicación con otros planos, ¿no? Podría ser. Bueno, os voy a decir las 12 piedras que estaban engastadas en este peto. Como os decía, eran cuatro hileras de piedras cada una. En la superior había un jaspe. No se sabe exactamente. Bueno, yo he leído diferentes versiones, diferentes cristales, pero en la más común hablan de un jaspe, que podría ser un jaspe sardo o una cornalina, un topacio, un carbuncio es el nombre antiguo del granate. En la segunda fila una esmeralda, un zafiro y un diamante. En la tercera fila un ligure, que no se sabe con precisión a qué se refieren, pero podría ser una especie de jacinto, un ágata y una amatista. Y en la última un berilo, un onix y un jaspe. Bueno, no vamos a entrar a ver cada uno de estos cristales porque nos tendríamos mucho tiempo, pero lógicamente todos estos cristales lo que son es determinadas frecuencias. Por eso estábamos hablando de que quizá esto se tratase de un mecanismo de comunicación, ¿no? Con planos superiores, porque estos cristales lo que incorporan son determinadas frecuencias eléctricas, determinadas frecuencias energéticas que pueden funcionar como interruptores, como modo de interruptor. Además, ¿cómo se supone que funcionaba este peto? Bueno, pues además había otras dos piedras que se las conoce como el Urim y el Tumim, si no me equivoco, Paco. Cuéntanos si quieres un Exactamente. poquito
el porqué de, pues eso, ¿no? Para este Urim y este Tumim, ¿para qué se utilizaban? ¿Y qué relación tienen con el peto? Ujú. Sí, además de esas 12 piedras que estaban en el peto en realidad era una especie de tela doblada. Una especie de tela doblada que estaba sobre el pecho, como has dicho, y estaba cosida por abajo y dejaba, digamos, la apertura lateral como si fuese para meter las manos, ¿no? Como si tuviésemos frío, ¿no? Y dentro de esa apertura, detrás de las piedras, digamos lo que iban eran dos piedras, además de estas 12, que eran las que se conocían como Urim y Tumim, que eran básicamente una piedra blanca y una piedra negra, que no se sabe muy bien exactamente qué tipo de piedras eran. Y esto en principio funcionaba un poco como si fuese una especie de sistema binario de comunicación. De alguna manera, el sacerdote hacía preguntas, Yahvé le respondía a través de estas piedras, Urim y Tumim, y depende de la relación que tuviesen estas piedras, como digo, una blanca y una negra, pues o bien directamente por esa reacción de las mismas piedras, o bien porque hacían algún tipo de reacción sobre las piedras del frontal. Parece ser que dependiendo de que la respuesta fuese positiva o negativa, de que fuese afirmativa o negativa, pues las piedras del frontal se iluminaban. Se iluminaban. Mm, claro, ya el tipo de precisión de las respuestas o qué es lo que quisieran decir, pues bueno, pues está sujeto a todas las conjeturas del mundo. Porque en principio cada piedra, se supone, cada piedra de frontal se correspondía con una de las 12 tribus de Israel. Entonces, no sé, a mí siempre me ha dado la impresión un poquito como si esas 12 piedras del frontal un poco fuesen como una de esas antiguas, uno de esos antiguos frontales de cableado de las antiguas centrales telefónicas, donde con un cable se conectaba el emisor y el receptor, lo conectaba, ¿no? A través de ese frontal, ¿no? Y quizás esas piedras Urim y Tumim pues funcionasen quizás como si fuesen los conectores de ese frontal. O sea, es decir, al ser dos y ser un sistema binario, pues bueno, pues ¿por qué no pensar que fuese una especie de sistema como de cables? Ahora mismo, pues todas nuestras instalaciones eléctricas funcionan un poco con dos cables, uno azul y uno marrón, bueno, más uno de tierra, pero bueno, el de tierra digamos que no cuenta. Pues bueno, pues ¿por qué no pensar que esas dos piedras, Urim y Tumim, pues funcionaban un poquito como esa manera de dar algún tipo de corriente, pues corriente eléctrica, no creo que sea eléctrica, sino algún tipo de corriente de otro tipo sobre el frontal. A mí me parece, bueno, por un lado muy interesante esto que estamos hablando, ¿no? De que pudieran utilizarse estas piedras como lo que tú decías, como segunda respuesta que se activasen, ¿no? Que se iluminaban. Este iluminarse para mí puede tener una clara relación con esta frecuencia y con esta vibración de los cristales, que en el momento que reciben un impulso a nivel energético también actúan de determinada manera, ¿no? Y, y los cristales nos comunican, o sea, tienen una capacidad muy profunda y muy desconocida de comunicarnos con otros planos, que parece que es todo como muy abstracto, muy espiritual, muy mágico, pero en realidad es eléctrico, o sea, así que podemos activar de determinada manera esa conexión a través del cristal y a través de nuestro cuerpo. Y me parece muy interesante este código binario que estamos mencionando del Urim y del Tumim, que es el código binario, esos ceros y esos unos que conocemos actualmente y que es un poco toda esta matrix que se basa en estos códigos binarios y esta capacidad de poder activar a través de estos códigos esa comunicación con otros planos, con otras esferas, para traer luego esa información aquí. Y por otro lado, me parece muy interesante también eh, esto de que fueran 12, no 11 ni 13, 12, que este es un jardín en el que igual no nos vamos a meter mucho en profundidad, pero que sí que podemos un poquito por encima escribir algo qué sentido puede tener esto, ¿no? Porque el 12, numerológicamente, bueno, pues está como muy presente en nuestra cultura, tiene también una impronta energética muy fuerte porque nos relaciona o nos activa determinadas memorias muy concretas, no es nada aleatorio. Entonces, pues cuando hablamos, yo qué sé, de los 12 signos del zodíaco, de las 12 casas de jardinería profunda, dice María, de 12 más uno.
pues este 12, estas 12 tribus de Israel, estos 12 meses del año, o sea, este 12 que está tan presente en nuestra cultura, porque ayer me lanzabas una posible explicación a esto que me gustó mucho, ¿no? Que me llamó mucho la atención cuando hablabas de que este 12, bueno, muy por encima, Paco, no vamos a meternos en este jardín hoy, pero ¿de dónde puede venir este número 12? O sea, el número 12, digamos que simbólicamente es como un número de perfección, es un número como de círculo cerrado, un número como de ciclos y de ciclos concretos. La identificación del 12 que digamos que quizás quisieron establecer los hebreos, ya digo que como su tradición es siempre tan misteriosa, tan no se sabe de dónde viene, todo es, pues eso, muy, voy a decir sutil, pero bueno, sutil no es exactamente la palabra, es como nebuloso, ¿no? Eh, digamos que hay una tradición antiquísima que se remonta hasta, bueno, antiquísima, antiquísima. Entonces, que se remonta hasta realmente hasta épocas sumerias. La tradición hebrea, a pesar de partir de Egipto y que la influencia de Egipto sea grandísima, pero digamos que la tradición mesopotámica, o sea, Mesopotamia es esa zona bueno, culturalmente se ha llamado el creciente fértil, que es básicamente la zona del Tigris y del Éufrates, ¿no? O sea, esa zona de Irak, cercana a Irán también, la zona del Golfo Pérsico. Esa zona ha sido como la zona en la que han nacido muchísimas civilizaciones. Y es una zona conocida por un tipo de dioses muy particulares, pero que son unos dioses que al fin y al cabo siempre se han extrapolado a muchísimas culturas. Esos dioses que son dioses sumerios, dioses griegos, dioses nórdicos, dioses acadios, dioses védicos hindúes, o sea, siempre son los mismos dioses. Y esos mismos dioses siempre están en un panteón de 12. Entonces, a mí me da la impresión de que cuando ese mundo israelita salió de Egipto, lo que quería era, digamos que, unificarse a una tradición muy antigua ligada a un determinado panteón. A pesar de que luego dentro de ese panteón eligieron expresamente a uno de esos dioses, que es básicamente el dios Yahvé, el Elohim Yahvé, con el que se comunicaba Moisés en el Sinaí, con el que se comunicaba sobre todo a Aarón en el tabernáculo a través de ese peto. Entonces era una especie como de una firma de contrato, una especie de decir, tú eres mi Dios y nosotros somos tu pueblo, ¿no? Una especie de unificación entre un pueblo y un Dios. Entonces esa manera yo creo que fue esa manera en la que establecieron quizás de hacerlo a través de ese peto y de escenificarlo y de simbolizarlo a través de ese peto. Y como dioses también, lógicamente, conocían determinadas formas de comunicación que no conocían los pueblos de aquellas épocas, ¿no? Y también nos remitimos de nuevo a los atlantes y a Egipto, que Claro. siempre y es una sensación que para mí es como bastante certera, ¿no? Por lo menos yo siento profundamente que eso era así, ¿no? O sea, ese uso de los cristales para establecer esos canales también de comunicación. Y qué sería lo que estamos viendo en este peto, o sea, cómo sería Claro. ese panel de control. Me recuerda también mucho a la peli antigua de Superman, a la primera, cuando están en el planeta sacando esos, no sé si la habéis visto, esos paneles que tienen en el planeta con cristales, pero según el cristal que utilicen, pues se pone en marcha la nave, se pone en marcha se pone la proyección de un holograma, o sea, todos estos cristales activan determinadas cosas. O sea, no es solamente esa manera que hoy tenemos de trabajar con ellos a nivel interno, que es lo mismo que esto, o sea, porque para establecer ese tipo de comunicación y utilizar los cristales de esta forma, lógicamente tienes que tener ya ese trabajo interno integrado, o sea, tienes que estar vibrando en determinada frecuencia, o sea, no puedes hacerlo de determinada manera, sino que ya tienes que tener como un recorrido interno, ¿no? Haber realizado también ese trabajo de elevar un poco la vibración y de estar en un estado diferente de conciencia para poder acceder a este uso de la energía cristalina, de la conciencia cristalina, ¿no?
Entonces, bueno, por todo esto que podíamos estar hablando, así para ir resumiendo, para ir cerrando, eh, sí, 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 el problema de todo esto es que, claro, eso es algo que pasó de pasar, pasó hace muchísimo tiempo y probablemente fuese un tipo de tecnología, pues vamos a llamarla de conciencia, que con el tiempo realmente se quedó realmente olvidado. Y desde esos tiempos tan antiguos de Moisés y de Aarón hasta que realmente se construye todo la Torá egipcia, que es el Antiguo Testamento cristiano, pues claro, es que pasaron pues casi 1000 años. O sea, porque realmente la Torá egipcia, casi con toda seguridad, comienza a escribirse y a estructurarse todo eso a partir del supuesto exilio de Babilonia. Y eso es en el siglo VI. O sea, que entre ese 1500 hasta el siglo VI pasan casi 1000 años. Y 1000 años en los que probablemente la cosa se tergiverse bastante. Se comiencen muchos olvidos claro, de para qué servía cada cosa claro. y, y en el fondo con lo que nos hayamos quedado ahora, pues sea un poco con esa imagen un poquito pintoresca de ese sacerdote Aarón, pues con su pelo tapado, con su diadema pues en la cabeza, con ese frontal, con esas piedras sobre los hombros, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ocurre que muy probablemente, pues en esos tiempos, pues probablemente sí debían de saber algo más para qué servía cada cosa, ¿no? Es mi impresión. Yo, mi sensación, siempre lo explico, o siempre lo digo, es que los cristales son tecnología espiritual. O sea, yo como tal, es mi experiencia, ¿no? Es que son auténtica tecnología espiritual. Lo que pasa es que no podemos llegar a comprender de momento la profundidad que tiene todo esto, ¿no? Vamos despertando esa conciencia y despertando ese recuerdo poco a poco, y ese de vuelta a casa que se suele hablar cuando se habla de crecimiento personal, ¿no? Ese camino del héroe es, estamos empezando a recordar quiénes somos y a recuperar todos estos instrumentos y estas herramientas que nos pueden ayudar también para activar conciencia. Entonces, bueno, sí, sí, María, ahí está la cosa. Hablaba por aquí Pepa también, qué interesante, gracias. Bueno, pues no sé si tenéis alguna preguntita para ir cerrando, porque, bueno, queríamos dar esta pincelada, me parecía como muy interesante. Nos hace la voz. Claro, yo eso lo oigo cuando veo otros directos. A mí nos estamos oyendo normal hoy. Estamos más sacerdotales, Mary. Mira, tengo aquí hasta mi cartita del tarot para que veas que hago los deberes. Estamos como eso, así. De sumo sacerdote, sumo sacerdotisa hoy, hablando de estas cosas. Yo Con tengo la voz más grave. mi propio pectoral en forma de una sola piedra, una pupilita que la Bien. tengo justo aquí. Y eso no lo enseñamos, pero están los cristales aquí, obviamente. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Gracias, amor. Ahora te veo. No sé si alguien tiene alguna preguntita, ahora guardaremos de todos modos, vamos a intentar guardar este live para que esté ahí. Y yo creo que esto seguiremos, porque aquí es que vamos a a seguir planteando cositas de estas. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un poco como siempre entrar en el live, ha sido una aventura, pero al final lo hemos conseguido. Así que gracias Isabel, pues nada, nada, habrá más, habrá más. Infinitas preguntas para tu libro. Oh, bueno, maravilloso, dice Teresa. Muchas gracias, queridas, muchas gracias. Pues nada, seguimos y os seguiremos contando cositas más adelante. Nos vemos prontito. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego.